Soy la doctora Yvonne Cason, la presidenta de Spiritual Awakenings International. Bienvenido. No hablo bien el español, les dejo con Ana Cecilia González, la presidenta del Comité Spiritual Awakenings International en español. Ana, por favor. Gracias, muchísimas gracias, Ivonne. Gracias, doctora Ivonne. Yo soy, como lo dijo ella, Ana Cecilia González, y estoy encargada del comité en español. Bienvenidos a esta presentación SAI en español. Como saben ustedes, SAI es internacional, así que nos gustaría que nos escribieran de dónde vienen el día de hoy. Tenemos personas de México, de Estados Unidos, de Oregon, de Canadá. Así que les explico, el formato de la reunión será de preguntas y respuestas al final por medio del chat. Entonces, les sugiero que mientras que estemos en la plática, escriban sus preguntas en el chat y de esa manera, al final, la doctora Ingrid Jóncala nos ayudará con esto. Y bueno, quiero presentarles a Alfredo Colovati. El día de hoy él es nuestro invitado especial. Él es director del Círculo de Constelaciones Familiares, Círculo de Constelaciones Familiares. Está muy bien. Él es originario de Chile y él es magíster en psicopatía y en psicopatología y andrología. Él es docente universitario y diplomado para acreditación de psicología clínica, formación en psicoanálisis, ergonomía y análisis caracterial, terapia reichiana, sinergética, así como observación, participante durante 5 años en ceremonias de sanación y tradición mexicana náhuatl. Así que les pido que por favor nos ayuden a darle la bienvenida y gracias, Alfredo. Adelante. Hola, Ana Cecilia, gracias por la invitación. Gracias a todos, gracias a Spiritual Awakening International, ¿no? Que abrió este espacio para que pudiéramos hablar hoy día un poquito de de la ola de meditación planetaria, que es un evento que a mí me ha capturado la vida completa. Y que me ha dado un sentido del viaje de mi vida en una profundidad que nunca me hubiera imaginado en realidad. ¿Y qué es la ola de meditación planetaria? Es una secuencia de eventos. Miren, les voy a mostrar una imagen, ¿no? Denme un segundito. Esa, ¿no? Cada puntito amarillo, ¿no?, es un evento de la meditación planetaria. Y entonces se forma en su geometría, en una geometría muy particular que viene dada en una serie Fibonacci, se forma el arquetipo de un corazón. Y es como si en cada encuentro, al reunirnos, fuéramos depositando una semillita de esperanza, una semilla de paz, una semilla que pudiera recordarnos otra memoria tan diferente a la memoria que estamos viviendo actualmente en estos tiempos de tanta inestabilidad, de crisis tan globales, ¿no? Entonces, la ola de meditación planetaria es un evento en que mucha gente, a través de un canal de YouTube que se llama Ola de Meditación Planetaria, nos reunimos a 1 hora dentro de un uso horario a meditar de alguna manera muy simple, simplemente recordándonos que todos somos uno, un solo pulso, un solo ser. Es como si esa fuera una memoria de sanación. ¿De sanación de qué? De la violencia, del dominio, del usufructo de uno sobre otro. Una violencia tan sistemática que de alguna manera ha puesto en riesgo la sobrevivencia global.
basta mirar este momento en que hay una crisis planetaria extrema. No solamente puede haber guerras mayores que inestabilicen todo, sino además vivimos en una devastación del planeta, en que es como si eh, el, el arquetipo del dominio sobre otro, el dominio sobre la naturaleza, sobre los bienes, sobre el aire, sobre las aguas, eh, hiciera sentir de que todo está orientado al propio beneficio. Entonces, es como que la destructividad misma, en todas las dimensiones, en las dimensiones sobre el planeta, en las dimensiones de uno sobre otro, se estructura, se fundamenta en un narcisismo primario, en un sentimiento de que todo me pertenece a mí. Y entonces, pareciera que ese es el germen de toda violencia, de toda destructividad. Y tantos maestros han venido a enseñarnos que para poder encontrar otra dirección necesitamos transformar la mirada, ¿no? El Maestro Jesús vino a enseñarnos la horizontalidad de la fraternidad. Tantos maestros han venido a mostrarnos un camino diferente. Entonces pareciera que en momentos tan críticos, tan limítrofes como el actual, se abriera una dimensión de despertar, ¿no? Es como que este es un momento tan extremo, junto con tanta oscuridad y tanta gente que está tocando su corazón, se está replanteando su vida. Han sucedido tantas cosas extremas para que de alguna manera nos repreguntemos qué necesitamos, hacia dónde orientamos la vida, hacia dónde orientamos el corazón. Hace poco tiempo tuvimos la pandemia, ¿no? La pandemia del COVID, y que fue un fantasma para preguntarnos, yo diría por primera vez colectivamente, no solamente individualmente, colectivamente, si hoy me muero, ¿qué hago? ¿Qué hubiera hecho con mi vida? ¿Qué no hice? Entonces, es como si el fantasma de la muerte fuera un espejo para que se pudiera ver la vida, porque pareciera que entramos en una dimensión de hipnosis, de olvido, de extravío. Es como si mañana pudiera transformarme, como si mañana pudiera reparar esa relación que tengo rota con mi madre, con mi padre, con mi pareja, con mis hijos, con mi amigo. Entonces, es como si viviéramos en un permanente olvido con la fantasía de una eternidad. Y de pronto tiene que venir el fantasma de la muerte para decirnos que vivir en ese lugar es vivir en una fantasía, que solo existe hoy. Y este momento es la determinación, es la bifurcación del camino de tu vida. Ha sido estudiado que tantos seres que han tomado caminos espirituales, por ejemplo, hay estudios sobre el viaje chamánico, ¿ya? De alguien, y como la persona que entra en una dimensión del chamanismo pasa por una experiencia limítrofe de muerte. Y en ese extremo se trisuran todas las fantasías. Es como que viviéramos en tanta fantasía y necesitáramos que algo se, se fisure para que pudiera aparecer una dimensión de lo real. Y eso que antes pasaba individualmente, con movimientos tan críticos, por ejemplo, como la pandemia del COVID, se hizo eh, planetario. Por primera vez se hizo global. Por primera vez comenzó a haber un replanteamiento de tantas personas que se preguntaron, ¿y si hoy me muero? ¿Qué, qué hice el resto? ¿Qué hice con mi vida? Entonces, eso fue eh, una apertura hacia, hacia algo que nosotros ni siquiera nos imaginamos en lo colectivo lo que significa, ¿no? Pareciera que después que la pandemia
amainó, es como si hubiera descendido nuevamente alguna, un fantasma del olvido. Pero hoy estamos sumidos, por ejemplo, en una crisis internacional de consecuencia impensable, ¿no? Entonces, como que necesitáramos llegar a veces al borde crítico para definir qué voy a hacer con el resto de mi vida, qué voy a hacer con lo que alguna vez soñé que yo era, con lo que alguna vez soñé que yo quise ser y que en el camino fui transando, vendiendo, olvidando. Y entonces tienen que suceder eventos removedores para que algo de lo originario pueda emerger. Y lo mismo pasa con la ola de meditación planetaria. La ola de meditación planetaria es una oración que emerge como una posibilidad, un ruego en un momento extremadamente crítico. Ayer, 12 de abril, tuvimos la quinta ola de meditación planetaria. Y fue una belleza como en cada uso horario se iba extendiendo la convocatoria de tantas personas sintonizadas con un propósito tan simple, recordar que somos uno. Y si yo soy igual a ti, ¿cómo voy a querer hacerte daño? ¿Cómo voy a querer usarte, dominarte? En realidad, la memoria de la fraternidad nace de recordar que somos lo mismo, no solo nosotros, sino con todo el reino de la vida. Entonces, ese es lo que ayer circuló a través del planeta durante 24 horas, desde Oceanía, para volver a Oceanía, eh, circuló un ruego, un rezo. Eh, En realidad, aunque fue ayer, yo lo invito a que entren hoy día. ¿Ya? Pueden entrar en cualquier momento, porque la ola de meditación, uno podría hacer una analogía con un cometa. Un cometa viene con una estela, ¿no? Y a veces uno no se sube al cometa, pero se sube a la estela. Y la estela es como todo lo que va dejando. Uno se puede, aunque no lo haya hecho ayer, este rezo, esta convocatoria, esta memoria, la puede hacer hoy día, mañana, el día que se encuentre con esta conversación, ¿no? Porque además hay una dimensión en el corazón de atemporalidad. A veces, aunque haya sucedido en otro tiempo, cuando yo sintonizo en el corazón es como si lo estuviera viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es la invitación a la ola de meditación planetaria? Es atraer un rezo en el corazón con ese propósito. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos entrando en el canal de YouTube Ola de Meditación Planetaria. Y ahí nos encontramos con 24 videos, que era uno para cada uso horario. Entonces, esto va girando alrededor del planeta, por eso lo llamamos la ola. Una ola que cubre y recorre a todos y en el corazón de todos. Entonces, estamos en la quinta ola. Eh, y va a haber una secuencia eh, completa, global, de 9 olas, como en el programa que recién les mostraba en esa figura de ese corazón. Ese corazón es un misterio porque en realidad toda esta experiencia de la ola de meditación es un misterio. Pero esa figura es la geometría de dos secuencias Fibonacci. ¿Eh? Y dos secuencias Fibonacci forman ese corazón. Y entonces la, el espazamiento temporal entre una ola y la siguiente va siguiendo esta secuencia Fibonacci, que empieza 1, 2, 3, 5 meses de diferencia.
Y ahora comenzamos a retroceder y a partir de la quinta ola vamos a pasar a la sexta ola, que es en el 12 de julio. Y entonces comienza a retroceder a 3 meses, después vuelve a retroceder a 2 meses y la séptima es el 12 de septiembre. Y ahí comienza a terminar esta secuencia de estas 2 fases del corazón con 3 olas seguidas, ¿eh? Y que son el 12 de septiembre, 12 de octubre y 12 de noviembre. Estas fechas en realidad fueron recibidas desde otra realidad. Nosotros tomamos la información que comenzó a descender y se construyó esta secuencia. Entonces, incluso está la pregunta, ¿qué irá a estar pasando a finales de año? Que hay una intensidad tan fuerte de 3 olas de meditación planetaria de 3 meses seguidos, ¿no? Eh, entonces, es como si necesitáramos que el corazón de todos convergiera en este rezo. Probablemente sean tiempos tan difíciles que la necesidad de que nos reunamos en un solo rezo, en un solo pulso, sea más importante que nunca. Y entonces viene la pregunta, ¿y por qué es significativo? Es significativo de que yo me reúna con otro. Por qué no puedo simplemente por mi lado eh, y colocar un buen propósito? Por supuesto que es importante todo lo que haga eh, de manera individual, pero hay algo extraordinario en cuanto nos reunimos 2 o más con un propósito mayor. Y incluso tenemos la promesa del Maestro Jesús, que dijo, cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Yo creo que nunca hemos reparado suficientemente en la profundidad de esa frase. ¿Qué está diciendo? ¿Ah? Hay algo extraordinario que emerge cuando 2 o más se reúnen. Se reúnen, es como que se crea una nueva realidad emergente, que es diferente al llamado de uno solo. Hay algo en lo colectivo que tiene la memoria de una dimensión originaria donde todos somos uno. Hay algo en el reunirnos que es como si trajéramos algo de esa dimensión donde estamos unidos. Entonces, para mí, toda esta historia, le resumí un poquito de qué es lo que hacemos en la ola de meditación, pero cómo llegó a constituirse, es, para mí es una historia casi de ciencia ficción, ¿no? O sea, ni siquiera casi, es de ciencia ficción. Y es como un rompecabezas que se fue hilando paso a paso a lo largo de la historia. A mí me pasó que, que fui teniendo experiencias de orden espiritual y que yo las viví como si fueran un regalo para mi ser o una necesidad profunda de las rupturas en mi historia, en mi vida, que convocaban a una realidad más grande. Me demoré mucho tiempo en comprender que lo que me iba pasando estaba hilando una historia que la comprendería a futuro. Es como en cada experiencia la vivía de manera individual. Y solo hace 2 años comencé a entender cómo estaban todas estas historias hiladas. Por ejemplo, les comentaba acerca de la relevancia de esta unión, ¿no? Eh, yo tuve un sueño eh, hace uf, 35 años atrás, en que un sueño para el año nuevo. Yo siempre tenía los años nuevos una experiencia particular y ese año nuevo, en la madrugada,
soñé que se estaba construyendo un arcángel. Era un ser gigantesco. eh, y yo era parte de una uña de ese ser, ¿no? Y, y ese ser éramos todos partes. Es decir, estaba constituido por todos nosotros. Y fue una experiencia impresionante, pero después me vino la pregunta, ¿por qué tenía este sueño en la madrugada de un año nuevo? Y después comencé a entender con el tiempo, hilando, es como el rompecabezas que se empieza a construir de a poco, en que comencé a entender que para el año nuevo, con un propósito diferente, de alegría, de reunión, de celebración, pero lo que sea, en el propósito, en el foco, pero lo que sí, mucha gente se reúne con un mismo propósito. Y entonces es un momento tan especial como la ola. Es como a medida que cambia la hora, mucha gente va celebrando y trayendo una intencionalidad común. Es decir, se forma, independiente del propósito que está ahí, se forma una energía que convoca a un espacio de unión, de algo grande. Entonces, ese fue como uno de los primeros entendimientos que comencé a tener, que pasaba algo extraordinario cuando todos nos reuníamos con un propósito. Y bueno, sería muy largo aquí enumerarles todas las historias que reunieron esta comprensión que se plasmó en la eh, concreción de la ola de meditación planetaria. Incluso hay varias entrevistas que me hacen en diferentes canales en que hablo de diferentes partes en detalle, ¿no? Y los invito a que pudieran ver en YouTube buscando Alfredo Colovati y Ola de Meditación Planetaria, y se van a encontrar probablemente en algunas que puedo hablar en más profundidad. Pero haciendo una breve reseña, eh, fui, fui después, a posteriori, hilando, y este hilado lo construí hace 2 años recién, pero son experiencias que marcaron y transformaron mi vida por completo, ¿no? Una de esas experiencias fue, eh, fue exactamente a los 30 años. Yo trabajaba de ingeniero, ahora soy psicólogo, y trabajaba en la administración de la construcción de una central hidroeléctrica fuera de Santiago de Chile. Entonces viajaba y tuve un cuasi accidente que me llevó al borde, ¿no? Al borde de que casi me hubiera muerto, y yo dije, ¿qué hice con mi vida? Yo siempre sentí que tenía un propósito en mi interior y aquí me podría haber ido y no hubiera pasado nada. Y entonces vuelvo a ese punto de inflexión que nos ha pasado a muchos, ¿no? Y es un punto de inflexión, como decía antes, y que se transformó en colectivo con el COVID, en que nos hemos enfrentado al fantasma de la muerte. Y si al ver el riesgo en mí, el riesgo en una persona que amo, en una persona conocida, y si me voy hoy, ¿qué he hecho con mi vida? Es un momento tan significativo que te trae a la realidad. Es como si viviéramos en una fantasía alucinatoria de la mente que cree que siempre va a poder realizar algo que nunca alcanza a realizar por lo demás, y de repente el tiempo real te muestra y te desnuda qué eres hoy, qué has hecho hoy día. Y en ese momento para mí fue una crisis tan importante que derivó en una experiencia mística. Tuve la gracia de tener una experiencia con el Maestro Jesús que para mí es un antes y después en mi vida. Eh, Fue un momento de una transformación radical. Así, es como la hace él, ¿no? Él dividió la historia en antes y después de Cristo. Para mí mi vida es antes y después de su presencia. Y
pero yo lo viví en ese momento en una eh, ingenuidad, eh, así la veo ahora, ¿no? Pero con una belleza como los niños aman, ¿no? Como los niños aman la presencia de lo extraordinario, pero sin ningún entendimiento, era puro corazón. Eh, y estaba sumido en esa experiencia, cuando esa experiencia misteriosamente, sin yo tener idea de qué significaba en ese momento, me derivó en tener una experiencia con un llamado que alguien me hizo de una manera muy misteriosa, sin conocerme, e invitarme a un encuentro en el norte de Chile, en que iba a haber un encuentro con una nave eh, extraterrestre. Y yo, como esto estaba conectado con lo que yo estaba viviendo, eh, partí lleno de ilusión, fascinado, pero al mismo tiempo lleno de dudas sobre en qué me estaba asumiendo. Y fue tan extraordinaria la experiencia que comenzó a abrir una direccionalidad hacia un, un entender que esto que me convocaba en mi corazón, este llamado de ese amor trascendente, en realidad era mucho más grande de lo que yo me imaginaba. Era un amor en todos los planos de la vida y que hay una dimensión de lo extraterrestre, llamémoslo así, que tiene que ver con lo intrincado de la vida y el cuidado de la vida. Es como que eh, la vida no solamente es cuidada, sino que hubiera un plan para intentar sostenerla sin que una civilización llegue a la destructividad. Es como si seres que entendieran desde un plano mayor, invitaran a un camino de solidaridad, de fraternidad, que es el mismo camino que vino a enseñar el Maestro Jesús, y un plano donde sí se salta de, en vez de pasar por la destrucción, se salta a la evolución que permite la sostención de la vida en un plano del cuidado, del respeto, de la fraternidad, de la unión, del viaje común. Y pareciera que ese es un vector evolutivo que marca en todo el cosmos la posibilidad de que una civilización sobreviva. Eh, Tiempo después, bueno, son historias tan grandes, por eso les invito a que vean la entrevista que hice en algún otro momento, porque ahí las relato en detalle y en profundidad. Pero en otro momento, hubo un momento en que estuve en el sur de Chile, y en el sur de Chile se me abrió un registro en una noche, la primera noche que llegué a la isla de Chiloé, y en que se me abrió como si fuera la pantalla de un televisor al acostarme. Y generalmente uno cuando uno se duerme tiene imágenes hipnagónicas, le viene algo, una imagen, otra. Esta era una película continua que duró mucho, mucho rato y vi la desaparición de una civilización completa, que era la desaparición de la civilización de la Lemuria. Eh, y vi y creí entender que yo en ese tiempo estuve ahí y no hice nada que hubiera apoyado eh, la sobrevivencia, que algo hubiera sido diferente. No tengo idea si yo hubiera podido hacer algo o no, pero en mi corazón no estuvo ese impulso. Y esto ha sido determinante para mí, porque eh, justamente esa memoria de que yo no hice nada y tengo conciencia de la destructividad, me ha llevado a que vuelque toda mi vida hoy
a hacer algo. Es decir, no puedo ser indiferente al ver que estamos en un riesgo tan extraordinario. Y entonces, pero si dependiera de mí, no tendría ninguna esperanza. La esperanza viene para mí de que hay una inteligencia mayor que guía esta dirección. Y tuve el privilegio de, hace 2 años, me habían invitado a un canal a dar algunas, dentro de un grupo de gente, a dar alguna mensaje, cosas que tienen que ver con la transformación de la conciencia. Y cuando estuve en ese momento ahí, eh, me nació espontáneamente agradecer, yo ni siquiera sabía por qué lo hacía, a Fernando Argüelles, que es un ser que el año 89 llamó por primera vez a una meditación planetaria. Y resulta que en esa época no había internet, no había manera de producir lo que hay ahora, pero ese ser inauguró con su llamado, con su corazón, un inicio. Y entonces justo en ese programa que me llamaron, no sé por qué, comencé a hablar de eso. Y a la tarde, estaba en otra experiencia y comencé a tener una visión. eh, Empecé a tener una visión de un una hilo de luz que venía de norte a sur y era un hilo de luz dorada. Era como si hubiera una franja en la cual uno entraba. ¿Ah? Y que entendía que era un llamado a una meditación planetaria. Pero yo pensé que eran alucinaciones mías, pensé que eran imágenes de mi cabeza, no le di mayor atención que eso. Y consecuentemente después tuve una imagen como una radio reloj, así, ¿no? Veía números como luces, y veía 01, 12, 23. Y entonces, en ese momento, me di cuenta que 01, 12, 23 él está inspirado en una serie Fibonacci. No es la serie Fibonacci misma, porque hay un cambio al final, pero es como si estuviera diciendo en una secuencia Fibonacci 01, un mes de enero, como es en el calendario norteamericano, ¿no? 12 como el mes de eh, el 12 el día y 23 el año. Y entonces me apareció como que el llamado era a una meditación para el 12 de enero del año 23, del año pasado. Pero lo encontraba muy, muy extraño. Eh, y llamé a una amiga que es una psíquica acá en Chile, y no le conté la historia, pero ella me dice, mira, van a pasar muchas cosas, no alcancé a contarle la historia, me dice, van a pasar muchas cosas y van a pasar en una serie Fibonacci. Y cuando me dijo eso quedé tan impresionado porque había visto este llamado justo para ordenado en una serie Fibonacci. Y, y a la noche fuimos a comer con una persona que es fundamental en todo este llamado para mí. Y estábamos cenando y conversando de lo que había visto y eso. Y después, incluso salimos a cenar, nos tomamos una botella de vino. Y, y a la noche despierto, a las 4 de la mañana, despierto con un registro, un registro de... Es muy difícil, es extraño de explicar, es difícil de explicar, porque eran 3 experiencias de mi vida que en otro plano eran una sola, pero aquí yo la había vivido como si fueran 3. Y entonces las 3 experiencias eran una, que tuve una visión cuando
hace muchos años, ¿eh? Estaba en la naturaleza y de pronto se me pone la visión como puntitos blanco y negro, como antiguamente cuando se apagaba la televisión, ¿no? Y entonces veía eso, me refregué los ojos y después veía que esto en realidad estaba a 50 metros más allá y era como un anillo de puntitos blanco y negro, como esa energía. ¿Se acuerdan de las películas de Star Trek? Que cuando se teletransportaban estaban como esos puntitos, es como la misma cosa. Y de repente veo eso que está a 50, lo veo a 500 metros y después lo veo sobre la cima en las montañas. Y era como una onda que me hubiera tocado y se hubiera expandido hasta la cima de las montañas. La otra experiencia, que era parte de las tres, que en otro lugar eran una sola, era una vez, yo formo gente en constelaciones familiares y tuve el regalo de tener un maestro de la tradición náhuatl que trabajaba con temazcales y yo no era chamán, pero con mis alumnos cuando terminábamos la formación me permitía la experiencia de compartirle un temazcal haciéndolo yo. Y estábamos en la noche, salimos como a las 12 de la noche del temazcal, y sobre nuestras cabezas en el cielo, de horizonte a horizonte, había una cinta de luz. Es como si el cielo despejado, estrellado, estuviera un azul más luminoso. Todos nos quedamos con la boca abierta sin entender de qué se trataba esto. Y durante un par de horas comenzó a descender como un anillo, como los bordes permanecen fijos y el cenit baja hasta volver al horizonte. En esa época no entendí nada, era como ver algo extraordinario de la Tierra que uno es una hormiga, uno no sabe de qué hay en otro orden, ¿no? Y todos fuimos testigos de eso. Y la tercera experiencia que se me unía esa noche era una experiencia que había tenido estando en el Valle del Elqui. Tuve una visión en la noche en que veía un mundo dorado, donde la luz es dorada, donde eh, entra la luz dorada por todos lados. Y había un círculo de mujeres en que estaban a la usanza hebrea, tenían el pañuelo tomado, tomando el pelo, y estaban cuidando como un semicírculo algo que estaba en el centro. Y yo quise saber qué era lo que estaba en el centro y me encontré y que era una esfera no era esfera, era como si fuera un bebé, pero de esta energía de los puntitos blanco y negro. Y ahí, al despertar de ese día, esa noche, al comprender las tres experiencias, que eran una sola en otro plano, entendí que era el llamado a la ola de meditación planetaria y que esto nacía en otro plano, como cuidado por otras inteligencias, eh, y que se expresaba como en un meridiano y que era una ola que se iba a expandir hasta el horizonte. Y así se ha expandido la ola de meditación. Uno recibe que está gente meditando en Oceanía, en diferentes partes del planeta. Es como si fuera ese rezo. Y en ese momento desperté tan impresionado, tan conmovido, que, que llamé a esta persona, a esta amiga, la llamé por teléfono, o sea, le mandé un mensaje en realidad, un audio que grabé medio dormido lo que estaba viviendo. Y fue tan conmovedor porque ella en ese momento estaba viviendo una experiencia en que salía de un lugar, de una habitación, y escuchaba una voz y de alguna manera salía, no encontraba nada y salía tres veces igual que en mi propia experiencia de tres experiencias.
Y resulta que al entrar la última vez a la habitación, se da cuenta que la voz venía de una estatuita de madera de la Virgen que había en esa habitación donde ella estaba. Y ella cae conmovida al suelo al sentir que el murmullo viene de la imagen de la Virgen y está llorando en el suelo, en el sueño, y despierta en ese momento entrando mi mensaje. Es decir, hay una sincronía tan extraordinaria que solo la puede construir otra realidad, ¿no? Y después me quedé dormido y desperté a las 7 de la mañana, ¿no? Con 3 eventos más que eran aquí son 3 informaciones, pero en otro plano son una sola. Es como que hay algo que en este plano se muestra trino, pero en otro plano es unitario. Y entonces la información de las 7 de la mañana era que no era una sola, sino que era una secuencia de meditaciones que iba a ir en una serie Fibonacci, ¿no? Yo todavía ni siquiera sabía muy bien qué iba a significar eso. Después la otra información era acerca de la hora de la meditación. Y entonces decía, o sea, no decía, yo entendía, es como entender 3 cosas simultáneas, es muy raro de explicar. Y entonces entendía que era la hora, decía a la hora sin sombra. Eso es de una belleza, porque ¿cuál es el momento en que no hay sombra? Cuando el sol está en el cenit, las 12 del día, ¿no? Y también es una metáfora interna de nuestra hora sin sombra de nuestra propia eh, penumbra, ¿no? Y al final, la tercera información que me unía a todo esto, que decía una frase de Jesús: cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Entonces, de ahí me quedaba absolutamente no solo plasmado el llamado a la ola, sino con una comprensión profunda de que es un llamado que viene de otra realidad, un llamado que tiene que ver con el corazón crístico, con ese corazón en que estamos llamados todos a ser uno en esa dimensión que nos reúne, esa dimensión que es la única salida evolutiva que eh, salta la posibilidad de la autodestrucción. Y probablemente la autodestrucción es en el camino evolutivo de la vida, ha existido muchas veces, quizá en otros planetas también, pero yo tengo la memoria viva que sucedió en este planeta. Entonces, mi llamado, mi corazón entero se volcó a este propósito. Y ahí partió la primera ola, que fue el 12 de enero del año pasado. Y hemos avanzado, incluso en una de ellas logramos ser 60.000 personas las que estuvieron en YouTube, reunidos con este mismo propósito. Y estamos en un viaje a que se reproduzca ese corazón que les mostraba en un comienzo, que es un programa construido de una realidad que sorprende, que uno la va entendiendo poquito a poquito, que no puede venir de uno porque uno no entiende la profundidad que está detrás de eso. Y entonces es un programa de 9 olas que vamos a terminar ahora el 12 de noviembre de 2024, en las últimas 3, en una secuencia de 3 meses seguidos. Por eso les decía, como esto viene de otra inteligencia, la pregunta es, ¿qué intensidad vamos a estar viviendo en este momento, en nuestro propio mundo, para que sea tan necesario esto? Entonces, también decirles, ¿no?, que esto es como estar involucrado en un misterio vivo, ¿no? Es algo que uno
va entendiendo pasito a pasito, como viendo las huellas del movimiento. Y no solamente es una información para lo colectivo, es una información que va transformándonos personalmente de una manera, eh, muy intensa, ¿no? Porque se trata que el proceso no es convocar a la belleza y al amor, es tocar la propia oscuridad que no me permite amar. No puedo profesar un llamado a convocar a otros si no lo vivo en mí, si no lo vivimos todos en nosotros, si no nos transformamos en, en personas que hablan en un púlpito, pero que no hablan de lo real. Y eso ya estamos cansados de ese doble discurso, de esa doble mentira, porque son violencias. Los que hablan desde un ideal, pero no lo viven en el corazón, están hablando desde la violencia de la superioridad. Este es un tiempo de convocar a la fraternidad. Es nuestra única posibilidad, es nuestra única salvación. Cuando me importa lo que te pasa a ti, tanto como me importa lo que me pasa a mí. Eso es lo que nos reúne, eso es lo que disuelve la violencia. Esa es la invitación. Entonces, cada uno de nosotros estamos sumidos en un proceso, yo diría, de degradación, alquímico, transformador. Uf, si yo les contara todo lo que he tenido que vivir de difícil en mí, porque lo difícil, lo oscuro en uno no se transforma con una bendición. Lo oscuro en uno se transforma caminándolo, atravesándolo, eh, mirando a los fantasmas a los ojos. Entonces, cuando podemos caminar de verdad, nos transformamos hacia lo real que vive en nosotros. Solo se puede encontrar lo real cuando dejas de mentirte. Solo se puede encontrar eh, esa conexión con lo grande y trascendente cuando tú te disuelves en la autoimportancia, cuando tú dejas de ser el centro. Y cuando dejas de ser el centro, generalmente todos tenemos un terror de dejar de atendernos porque es como un registro casi de sobrevivencia de la especie, de necesitar la atención sobre nosotros. Pero el misterio alquímico es que cuando dejas de ser el centro, entras en un espacio mucho más grande que tú. Y eso es de una belleza eh, impensable, inimaginable. Es como cuando estamos acostumbrados a vivir bajo la luz del sol, en que todo es esto que vemos, esto que pensamos, esto que controlamos, esto que dominamos. No tenemos idea de la belleza que se produce cuando el sol se oculta y aparecen las estrellas. De alguna manera, el espacio de lo infinitamente grande aparece cuando lo más focal comienza a disolverse. ¿Y qué es lo focal? Siempre es la autorreferencia, ¿no? La autorreferencia es, es mi propio bien sobre el bien del otro, el dominio del otro para mi propio provecho. Entonces, cuando esa cultura de la violencia se comienza a demoler, es un camino hacia lo extraordinario. Pero eso no se hace eh, proponiéndoselo como una voluntad eh, de un ideal. Solo se puede uno transformar haciendo el viaje dentro de sí. Y el viaje dentro de sí requiere tocar el coraje, eh, el coraje de ver el camino. ¿Mm? Eso. Son muchas las cosas que quisiera decirle,
En este tiempo tan pequeñito no alcanzamos a entrar en cada una. Los invito a que puedan mirar en el canal de YouTube, Alfredo Colovati o la de meditación, y ahí van a tener información de cómo fue la información con el encuentro con Jesús, cómo fue el encuentro con la nave, cómo fue la historia de la desaparición de Lemuria, cómo está siendo de vivo el proceso de transformación actual a través de esta ola de meditación, que en realidad es una inteligencia que no entendemos, que nos sobrepasa. Es como una inteligencia viva que nos va transformando en la medida que nos vamos entregando. Eso. Gracias, Alfredo, qué maravilla me siento a medida que hablas, es como lo que estás tratando de traer a todos nosotros. Siento esa unidad a través del corazón, siento esa verdad en tus palabras y bueno, te agradezco por esta presentación tan linda. Ahora vamos a algunas preguntas y bueno, si tienen más preguntas, por favor, escríbanlas en el chat, pero por ahora tenemos una pregunta de Ana Cecilia, que dice, ¿crees que este sueño del arcángel fue un primer mensaje que te fue enviado del más allá para compartirlo con nosotros y formar esta ola? Eh, yo creo que todos nosotros tenemos muchas experiencias en nuestra vida que al verlas como islas separadas, no logramos comprender que forman una topografía y un paisaje y que están todas unidas, ¿no? Y entonces esta experiencia de esa cosa trascendente lo pude entender como parte de de repente a veces me siento, eh, eh, si me permite, ¿no? Voy a contar una cosa chiquitita, ¿no? Es una imagen que tenía de yo acercarme a unos roqueríos, ¿ah? Y en esos roqueríos veía un cangrejito de estos rosados, estaba sobre una roca, con los ojos de cangrejo, no veía más que su mundo. Y era tan impactante cuando me acerqué porque sabía que el cangrejo era yo y quería que el cangrejo se diera cuenta que yo lo estaba viendo y que me viera. Quería eso. Pero el cangrejo tenía ojo de cangrejo y solo veía la roca y todo eso. Y trataba yo de que me sintiera, pasaba la mano y no me sentía. Y entonces, y de pronto entendí que lo único que me quedaba era como hacía con las manos para que una zona delante de él tomara como una luz, como un resplandor que le llamara la atención y se orientara en esa dirección. ¿Eh? Y entonces eh, es como que muchas veces me siento yo el cangrejo, ¿no? El cangrejo que veo ciertos resplandores delante y que me llaman, es como que otra realidad la abriera para que uno fuera caminando en esa dirección. ¿Eh? Y eso nos pasa a todos nosotros. Y eso ha sido parte de cómo la ola de meditación se ha ido construyendo. ¿Por qué le tengo fe? Porque viene de otra inteligencia. Eh, si dependiera de nosotros, estaría muy deprimido como estuve en un tiempo donde sentí cuando empezó la guerra de Ucrania, donde pensé que ya no teníamos salida. Entonces, confío en que algo nos guíe, pero no basta con que algo nos guíe. Necesitamos de nuestra acción, nuestra voluntad, nuestro propósito de transformación. Porque yo puedo ver lo difícil de mí y me puedo mirar en otra dirección. Y ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. Lo que hay que hacer es ahora. Y ese es el llamado. ¿Ah? Y si lo hacemos todos juntos, tiene otra fuerza. Qué belleza de analogía, me encantó eso, sí, como somos como un cangrejito y estamos focalizados en otra cosa. También, Tal ¿sabes cual. qué? Me encanta ver cómo
lo que pregunta Ana es como, pienso que todo junto es como ir hilando todo como en un collar de perlas, Tal como cual, hilando hasta que el collar se forma. Es algo hermoso. Uy, gracias tal por cual. ir esta analogía. Y bueno, te pregunta Francisco, ¿puedes abordar sobre las experiencias que te llevaron a finalmente comprender tu propósito? Bueno, esa sería y luego viene la otra. Sí, bueno, aquí es como tan largo, de todo es como, es toda la vida, ¿eh? Toda la vida que uno ve que está hilada, ¿no? Parte de ese hilado es el que relaté hoy día y que pueden ver con mayor profundidad en otras entrevistas que abordo los pedazos con más profundidad. Eh, eso. Sí. Te hace luego Francisco otra pregunta. Dice, ¿cuántos se han unido a esta ola o a esta marcha? Mira, eh, hemos, tenemos un canal oficial de YouTube, que es la Ola de Meditación Planetaria, pero hay muchas personas, ciertos canales, que han tomado esta bandera como propia, ¿no? Y la están retransmitiendo también. Entonces, Ingrid Joncoala es uno de esos canales benditos, ¿no? Que nos ayuda a que podamos llegar a diferentes lugares. Y así hay mucho, ¿eh? Eh, y hemos logrado reunir 60.000 personas eh, contabilizadas en el canal de YouTube. Pero sabemos que son muchas más, porque hay personas que de pronto se reúnen en grupo, ¿eh? Y entonces no hay registro del grupo, sino que hay registro de una persona. Entonces sabemos que es mucho más. Yo, en mi pasión de que esto fuera expansivo, como la visión que tuve de los anillos de luz que se extendían hasta la montaña, lo tomaba como un fervor, como que de repente me di cuenta que había algo que también se estaba perdiendo de mí, queriendo que esto fuera estadístico y que dependía el valor de la cantidad de gente que llegara. Y la vida me va demoliendo paulatinamente a mí, ¿ah? Para que mis aspiraciones de mi razón se me vayan cayendo. Y, y ahora siento una bendición en lo que sea verdadero. Cuando se reúne una persona y lo vive en su corazón con un sentimiento y profundidad que le toca la vida, pero le toca la vida no solamente en entrar en una música y sentirse acompañado y unido, sino lo que lo transforma en una mirada de ver a los que están con él, a su mujer, a sus hijos, a su compañero de trabajo, con respeto, con verdad. Esa es la verdadera transformación, no escuchar músicas y unirnos. Es como esto lo transformamos en forma de vivir, ¿no? Y entonces si se reuniera una persona que lo hiciera, ya sería que lo hemos logrado. Pero la la bendición es que uno ve que son muchos, ¿eh? Y que tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo. Eh, Siempre los tiempos extremos generan también la mayor luz. Cuando, cuando la noche es más oscura, Ingrid, es justo cuando está a punto de amanecer. Y en Mm. este momento de tanta oscuridad, también tiene la promesa, eh, la potencialidad de la aparición de una gran luz. Y eso está en el propósito de cada uno de nosotros. Wow. Y esa es la fe, la Es confianza de saber que ese amanecer viene. exactamente. Sí, qué bello, qué bello. Yo pienso, te pregunta Francisco si cuando te preguntaba
porque ya has contado las diferentes experiencias, que hay muchas, pero él te pregunta es si de pronto hay como un momento en particular en el que de pronto tu claridad se abrió y se dio a que te dieras cuenta, porque me imagino que desde pequeñito, porque una persona como tú que sea capaz de ver que en todo esto está conectado y que hay sincronicidades, ya tienes que tener, me imagino, un espíritu muy sensible, un espíritu de la posibilidad de poder ver. Entonces él pregunta eso, si hay como un momento crucial en el que dijiste, comprendo, comprendo, hay algo aquí. Es que es una secuencia. ¿Ah? Sí, hay un momento en que uno dice, wow, ¿ah? Todo esto está hilado, ¿no? Mm, Pero es una secuencia que viene de una experiencia ovni que tuve a los 10 años. El momento extraordinario fue, para mí el antes y después en mi vida fue la experiencia mística con el Maestro Jesús. eh, y la ida a partir de eso, a ese encuentro con esa nave, eso me produjo algo que yo no tenía antes y que comencé a tener visión en mm. ciertos momentos que antes no tenía, de ver otra imagen. Es como si se hubiera ido abriendo un mundo, como si me hubieran hecho algo, que algo se hubiera abierto. ¿Ah? Pero todo esto yo lo sentía, me daba pudor hablar de esto, siempre era de mi secreto personal porque era mi vida y incluso me daba mucho pudor, no lo contaba a nadie, ¿no? Eh, y hasta que vino la información de la ola de meditación. Y ahí entendí, respecto a lo que dice Francisco, ahí entendí que todas las historias anteriores habían estado abrochadas como si fuera un libreto secreto para que en ese momento se viera que esto no era un regalo para mí, sino que tenía un propósito colectivo. ¿Ah? Y entonces, en ese momento, incluso tuvo un sentido arcaico para mí de una potencial vida en la Lemuria y que me marcó con una cosa dolorosa, permanente, del sentir que no había hecho nada. Y entonces ese dolor tomó cuerpo de una manera tan radical que hoy, para mí, este es el centro de mi vida. ¿Ah? Wow, ¿tú crees que podemos comparar tus experiencias o las experiencias como si te fueron removiendo un velo poco a poco? El velo se fue removiendo hasta que tuviste claridad. Absolutamente, absolutamente. Solo que el velo, de pronto, yo creo que hay infinitos velos. ¿Ah? De pronto se te despeja el velo de esto, pero todavía hay otros velos que no te dejan ver otras cosas. Porque no es que alguien ¡guau! ¿Ah? Ve todo, ¿ah? Por lo menos como yo conozco, sino que vamos en expandiendo los horizontes de la percepción. ¿Ah? Mm. Y entonces, y es, me parece benevolente que sea así, ¿ah? Porque es como respetuoso del propio viaje. ¿Ah? Es como me da sentido a lo eterno que se afianza en mí, en mis decisiones. Porque si todo fuera información que viene de afuera, uno sería qué sé yo, un representante burocrático de otra orden. Pero esto, la belleza de esto y lo difícil de esto es que es con la propia vida. Y entonces se tiene que atravesar con lo extraordinario y con lo complejo. Y en eso se entrecruza. Entonces me encanta tu metáfora porque son velos del corazón, son velos de la conciencia, son velos de la experiencia, ¿no? Eh, así es. Wow, Alfredo, qué belleza, muchas gracias. Y está Maritza que te pregunta,
¿Cuándo será la próxima meditación grupal universal? Sí, gracias por la pregunta. La próxima es el 12 de julio, pero como les decía, recién tuvimos ayer la del 12 de abril, pero no ha terminado. Es como el cometa que está con la estela. Súbanse al cometa, súbanse a la estela. Todavía está su presencia activa. Y aunque veas este video en 5 meses más, si tú lo tienes en tu corazón, la estela sigue viva en la atemporalidad. Entonces, los invitamos que entren al canal de YouTube. Están las 24 meditaciones, ¿eh? Que es una para cada uso horario. Escoge cualquiera que ya se hizo. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que les llegue la información. Y tenemos además una página, un Instagram, que es Ola de Meditación Planetaria, y tenemos una página web que es olademeditacionplanetaria.com. Entonces, si lo incorporan en sus redes esta información, van a estar teniendo la información de todo lo que se está planificando y no solo eso, de todo lo que ya se hizo y que lo pueden ver en cualquier momento. Muchas gracias, Alfredo. Y bueno, no sé, no, si hay otra pregunta. Yo tengo otra, pero es que no sé si es muy larga, si no la entregas así cortica porque ya el Dale, dale. tiempo se acaba. Pero y yo sé que ya nos has dicho que lo miremos en otros canales, pero así cuéntanos rápido, ¿cómo fue esta experiencia con el Maestro Jesús? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo se vivió así rápido de pronto? Si se Ay, puede. oye, nada de esta historia es rápido. ¿Ah? ¿Ah? Pero yo ya eh, comenté que estuve a punto de morir en un accidente y entré en una crisis de qué hice con mi vida y todo. Y en ese momento yo soy Sagitario, entonces soy un poco extremo, ¿no? ¿Ah? Entonces hice un círculo de velas, me recuerdo, y ya convoqué a los maestros y nunca había hecho una cosa así. Convoqué a los maestros y dije, en este momento, en ese tiempo fumaba, entonces pongo mi vicio aquí, dije, como ofrenda para un cambio radical. Y si vuelvo a fumar, quítenme la vida, dije. ¿Eh? Mm. Así, extremo. Pero dije, pero si yo pongo algo tan extremo, dije, exijo que ustedes se pongan conmigo. ¿Eh? Yo no sabía lo que hacía, lo iba a hacer por 9 noches y de repente desperté una madrugada, la tercera, eh, no sé por qué los números son de 3, bueno, tiene que ver con la Trinidad. Y esa madrugada algo me invitó a que fuera a un lugar fuera de Santiago. Y, y bueno, que yo no conocía, no había ido nunca, pero había escuchado de él. Y voy en el auto y me encuentro con una fila de autos y quedo detenido, que iban en una dirección y justo había un caminito al lado donde quedo detenido y y había un niño con una bicicleta blanca, una guirnalda en la bicicleta, unas cintas de color en el pelo tomado, una preciosura el niño. Y yo viendo algo como de otro mundo, le pregunto, ¿qué sucede? Me mira a los ojos y me dice, por la calle que había ahí, al lado de donde quedé detenido, me dice, arriba está Cristo. ¿Eh? ¡Wow! Y yo estaciono ahí sabiendo que era algo sobrenatural. eh, y después ya no vi más al niño, subo la colina y arriba había una ceremonia que estaba un sacerdote con una carreta de gente del campo, era una ceremonia que yo no la conocía, que llevan la comunión a los enfermos. Entonces es una tradición. Y justo estaba esto en una placita donde había
un crucifijo de madera grande y yo me pongo a mirar esto en unas piedras y estoy mirando esta escena cuando escucho su voz adentro mío. Nunca me ha pasado una cosa así. Y dice, para que yo esté presente, se necesitan 3 condiciones. Dice, fe, tal como decías tú, Ingrid, pero la fe no es algo de una creencia, es una experiencia. Yo veía que la gente estaba ahí en esta ceremonia porque vivía la experiencia de que lo que hacían era compartir el cuerpo de Cristo, llevándolo a los enfermos. Y ese era, lo vivían, eso es fe, no es creer. Y después dice, servicio, y veía como la gente del campo estaba vestidos con su mejor traje arriba del caballo, porque iban a ir a dejar la hostia, entonces estaban al servicio de un propósito más grande que ellos, y dice fe, servicio y totalidad. Y totalidad era que ellos, por ejemplo, estos que iban a ir a cuidar al sacerdote en el campo, que no los robaran, eso, iban con su mejor traje, con la totalidad, con todo lo mejor de sí. A lo mejor en la tarde iban a estar tomando y qué sé yo, pero en ese acto era un acto de impecabilidad. Y escuché esa frase, fe, servicio y totalidad. Y me he demorado una vida entera en que esas 3 palabras entren en mí, ¿no? Puedan hacerse carne. Y poco a poco se ha ido expandiendo esta comprensión de eso, ¿no? Y la comprensión para mí profunda es que detrás de todo este propósito está Él. Y que esto es su llamado. Y a ese llamado estoy puesto con mi vida al servicio. Pero no soy yo, somos muchos. La ola de meditación planetaria, si dependiera de mí, no habría ninguna posibilidad. Se es posible es porque muchos la construimos, ¿no? Incluso la información ha sido recibida juntos. Esto no puede ser de una persona, porque el viaje es del nosotros, no es del yo. Me alegra que te hice la pregunta, qué respuesta tan maravillosa. Muchas, muchas gracias. Y bueno, esto ha sido un increíble honor, un placer tenerte aquí con nosotros y bueno, creo que no podría ni decir más. Gracias, gracias.